quien le voy a dar la oportunidad de leer una síntesis curricular de su trayectoria. Licenciado en Derecho por la Universidad de León, además cuenta con diplomado en mediación familiar, diplomado en habilitación de mediadores conciliadores en el nuevo sistema de justicia penal, diplomado en el sistema acusatorio penal y otros cursos. También tiene un nuevo sistema de justicia penal, segundas y terceras prácticas interinstitucionales. Formación del nuevo sistema de justicia penal, formación de mediadores, dirección de audiencias, dictado de resoluciones judiciales y evaluación de prueba, entre muchos otros. Se ha desempeñado como mediador y conciliador del Centro Estatal de Justicia Alternativa en Guanajuato, San Miguel Allende y Acámbaro, mediador y conciliador del Centro Estatal de Justicia Alternativa adscrito al Juzgado de Oralidad de las sedes de San Miguel de Allende e Irapuato, y actualmente es subdirector de la sede en materia penal del Centro Estatal de Justicia Alternativa. Por favor, denle un fuerte aplauso al maestro Juan Carlos Luna. Le agradezco, maestro, por aceptar la invitación y bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, perdón por el retraso, venimos corriendo de allá de la ciudad de Guanajuato. Pues para platicar sobre la nueva Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal y los cambios que vienen, a diferencia de la ley que tenemos en el estado de Guanajuato, vienen muchísimos cambios, viene un poco diferente. A mí me gustaría empezar con unos videos que traigo por aquí que son muy cortitos, que nos dan una introducción a lo que es la mediación penal y la importancia que tienen los medios alternos con la entrada en vigor de la ley nacional. Y sobre todo porque se habla mucho de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, pero no solo nos impacta en cuanto a mediación, o tenemos un papel activo los mediadores en cuanto a la Ley Nacional de Mecanismos, en el proceso específicamente para adultos. También si verificamos por ahí la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, vamos a ver que es un procedimiento muy amplio donde la mediación tiene un papel preponderante, donde casi es, en ese proceso para adolescentes, es como decir que el que un asunto salga a través de una sentencia judicial es como un fracaso, ¿no? En esa ley se establece que los asuntos deberán salir primordialmente o deberán concluir primordialmente a través de los mecanismos alternativos. Esa es la importancia que se le da en la ley de adolescentes. Entonces, pareciera la ley de adolescentes casi una ley de mediación, ¿sí? Y también tenemos un papel que desempeñar en cuanto a la Ley Nacional de Ejecución. También ahí vamos a encontrar a los mecanismos alternativos en materia penal. Entonces, como podemos ver, no solo es la Ley Nacional de Mecanismos, sino tenemos que atender a toda esa gama en la que tenemos nosotros intervención. Entonces me voy a permitir poner estos videos que son como una pequeña introducción, ¿sí?, de lo que es la importancia que tienen los mecanismos alternativos en la ley nacional. ¿Sí se escucha bien, verdad? Gracias. Ay, pero aquí no se escucha. Vivimos en las escuelas y facultades de Derecho, nos sugiere que el abogado es... Voy a repetir para ver. La formación que recibimos en las escuelas y facultades de Derecho nos sugiere que el abogado es aquel que desarrolla una capacidad y una especial habilidad para llevar adelante litigios, para promover demandas, contestar demandas, promover recursos, hacerse cargo de la defensa de intereses de sus clientes, de sus representados ante los tribunales. Pero lo cierto es que se está imponiendo cada vez más una nueva imagen y una nueva tarea de los abogados que los identifica con profesionales del mundo de lo jurídico que resuelven problemas. Y para resolver problemas creo que es muy importante que le demos la relevancia debida a los métodos alternativos de solución de controversias. Estos métodos alternativos tienen varias ventajas y nos ayudan a crear una defensa más pertinente y más idónea de los intereses de nuestros clientes. Por ejemplo, los métodos alternativos tienen como primera ventaja que quisiera compartir con ustedes la de llevar menos tiempo o consumir menos tiempo en comparación con un juicio.
Como todos ustedes saben, cuando uno inicia un litigio en países de América Latina puede demorar varios años, hay litigios que han durado incluso décadas. Sin embargo, los métodos alternativos nos permiten llegar a una solución de manera mucho más breve. La segunda ventaja que vale la pena mencionar es que generan menos gastos, son más baratos, y eso permite que un mayor número de intereses y de personas puedan ser atendidos, puedan ser debidamente asesorados a través de la defensa de sus derechos por métodos alternativos distintos al proceso judicial tradicional. La tercera ventaja de los métodos alternativos es que permiten un mayor número de soluciones. Los litigios normalmente son unilineales, en el sentido que van sobre una sola dirección, sobre una posible solución. Los métodos alternativos permiten balancear, poner en la mesa una serie más amplia de soluciones que quizá nos permita tener un resultado mejor. En la cuarta ventaja de los métodos alternativos de solución de controversias es que permiten atender a los intereses de todas las partes, y no solamente a los intereses de la parte que gana en el litigio, que sale adelante en sus pretensiones. Puede haber un balance entre estos intereses y las partes pueden obtener ventajas recíprocas. Una quinta ventaja de los métodos alternativos es que permiten la comunicación entre las partes. Normalmente cuando se enfrentan dos partes en un litigio, la comunicación se rompe o es muy limitada. En cambio, aquellos métodos como el arbitraje, como la mediación, como la conciliación, que son los métodos tradicionales alternativos al proceso judicial, permiten que esta comunicación se mantenga vigente y se mantenga también hacia adelante una vez que ha concluido la aplicación del método alternativo. Y finalmente, una sexta ventaja: los métodos alternativos permiten aumentar la posibilidad de que el fallo sea ejecutado, porque es un fallo que se da con la voluntad de las partes. Hay muchas veces que, como los profesionales del derecho saben, tiene uno una sentencia favorable a los intereses de su cliente, pero se ve con enormes dificultades al momento de ejecutarla. En ese sentido, los métodos alternativos también tienen esta ventaja de una ejecución mucho más fácil, de una ejecución mucho más consensada, incluso entre las partes. Por eso es que los abogados tenemos que tener en cuenta esta nueva vertiente que nos incide también en la manera de hacer justicia, y asumirnos a nosotros mismos no solamente como litigantes, como promotores de juicios, sino como resolutores de problemas. Esta es la visión moderna, esta es la visión que hace falta de los abogados y de la profesión jurídica en general. Bueno, esto es referente a lo que es los medios alternos en general, cuando hablamos de mediación civil, mediación familiar, mediación en materia mercantil. Vamos a ver el otro que está igual de tiempo, son 5 minutitos, y este video es una introducción a lo que es la mediación en materia penal. ¿Qué son las salidas alternativas al juicio y qué importancia tienen? Una de las grandes novedades que trajo consigo la reforma constitucional de 2008 tiene que ver con una modificación al artículo 17 de nuestra Carta Magna, de tal suerte que se establece la obligación por parte del legislador para prever salidas alternativas al juicio. ¿Qué significa esto? Significa que en el sistema de procedimiento penal diseñado a partir de la reforma, no todos los casos deben de llegar a juicio. Hay casos en donde la autoridad que conozca de una denuncia, de una querella, puede generar una serie de acuerdos entre las partes, acuerdos reparatorios, por ejemplo, que determinen que no se abra un juicio en contra de los presuntos responsables. Es importante señalar que la Constitución exija que cuando no se llegue a un juicio se asegure la reparación del daño. Esto le da mucha mayor protección y mucha mayor certeza a las víctimas, particularmente a aquellas víctimas que sufrieron un menoscabo patrimonial. Todas aquellas víctimas que fueron precisamente víctimas de delitos de orden patrimonial pueden acogerse a estas medidas alternativas al juicio para efecto de que se les repare con velocidad el daño. Y esto es muy importante porque en realidad las salidas alternativas al juicio nos van a permitir, por un lado, descongestionar el sistema judicial mexicano en materia penal. Por otra parte, nos van a dar respuestas más ágiles, en menor tiempo, con mayor brevedad y con mayor certeza para las víctimas. Insisto, sobre todo para aquellas víctimas que lo han sido tratándose de delitos de orden patrimonial. Y por otra parte, también nos van a abaratar los costos de organización y de procesamiento del sistema penal en su conjunto, porque la lógica del propio sistema va a cambiar.
En el modelo antiguo, la idea es que todas aquellas personas que son acusadas de haber cometido un delito se vayan a juicio y que se desahoguen todas las etapas procesales que ese juicio supone o comporta, desde la primera instancia, la apelación, el juicio de amparo, etcétera, etcétera. Ahora, sin embargo, con la reforma, ya solamente aquellos casos más delicados, aquellos casos más graves que mayor daño generan a las víctimas o a la sociedad, serán objeto de un juicio completo. En todos aquellos casos en donde se pueda llevar a cabo una reparación, evidentemente esto ya no será necesario. Se trata de un cambio de fondo, de un cambio de cultura jurídica que tiene que ver con la representación de el objeto mismo del proceso penal. Pero creo yo que es de tal importancia esta reforma al artículo 17 de nuestra Constitución, que en ella se juega el éxito o el fracaso del conjunto de la reforma penal del 2008. De ahí la importancia de atender estos mecanismos alternos al juicio. Bueno, la idea de ver esta introducción del doctor Carbonell es para ver la importancia que tienen los mecanismos alternativos en la materia penal. La importancia que se le da es, como bien dice él, en esto se juega el éxito o el fracaso del sistema, porque si no hacemos uso de estos mecanismos, pues el sistema puede colapsarse muy rápidamente, ¿no? Hay países que empezaron con el sistema acusatorio, pero no tenían salidas alternas y experimentaron el hecho de que al paso de cierto tiempo se colapsara el sistema y tuvieron obviamente que acudir a los medios alternos como una salida. Yo considero que, he visto en mucha literatura que dice que una de las finalidades de los medios alternos de solución de conflictos en materia penal es la despresurización de los juzgados. Yo creo que esto es un error. No es la finalidad de los medios alternos despresurizar juzgados. Esa es una consecuencia que lleva el aplicar los mecanismos alternativos, pero de ninguna manera los mecanismos alternativos fueron creados para despresurizar juzgados. El hecho de que los asuntos penales salgan por estas salidas trae como una consecuencia que los mecanismos despresuricen los juzgados y que haya menos asuntos. Como bien decía él, que los asuntos más importantes son los que lleguen solo a juicio. En nuestro caso, en el caso del estado de Guanajuato, a diferencia de otros estados, la ley nacional nos impacta un poco en la materia penal, porque si ustedes recordarán o revisan por ahí la ley del proceso penal del estado de Guanajuato, una de las grandes diferencias que vamos a notar es la pertinencia en cuanto a los delitos para llevar a cabo los procesos de mediación. La ley de Guanajuato, que es de las pocas, o yo creo la única, que establecía en todo el país que la mediación y la conciliación podía llevarse a cabo o practicarse en todos los delitos. Y lo único que va a cambiar, ¿sí se sigue escuchando? Lo único que cambia es los efectos que el juez le da en sentencia a ese acuerdo que las partes tuvieron, ¿sí? Esto es, y muchas personas a veces se confundían, decían, es que cómo es posible que estés llevando procedimientos de mediación en delitos graves. Bueno, no estamos mediando para nada, ni la pena, ni lo que sucedió con el delito. Estamos mediando la reparación del daño, estamos llevando a cabo un encuentro muy importante que es entre la víctima y el victimario. Yo creo que ustedes antes de este módulo vieron lo que era justicia restaurativa, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la justicia restaurativa? Que es una de ellas, pues dar contestación a muchos cuestionamientos que la víctima tiene y que solo el victimario es quien se las puede responder. Entonces, realmente de esa parte es de la que nos estamos ocupando todavía, porque todavía hay muchos procesos penales en Guanajuato que están bajo la vigencia de la ley del proceso, pero con la entrada ahora en vigor de la ley nacional, pues sí nos limita mucho ese catálogo de delitos. Ahora nada más podemos en delitos de querella o en delitos culposos, y todos aquellos delitos graves, pues se nos limita la intervención. ¿De dónde surge o por qué un poquito la crítica a esto? Bueno, hay unos documentos que me voy a permitir mostrarles antes de que entremos precisamente en la ley, que es, por ejemplo, creo que ya muchos lo conocen,
Este es el manual sobre programas de justicia restaurativa que emite Naciones Unidas, ¿sí? Naciones Unidas crea este manual para todos aquellos estados miembros que vayan a adoptar en su legislación programas de justicia restaurativa. Y en este manual vienen los programas, cómo se deben implementar y cuáles son las reglas que deben seguir los estados miembros cuando van a pues a implementar estos programas en sus estados, ¿no? Entonces, cabe destacar por aquí, estos documentos, si quieren, se los dejo en electrónico para que no tengan necesidad de buscarlos. Ya iba a empezar a copiar todo. Por ejemplo, podemos ver cómo nos habla de que en otros países se lleva a cabo la mediación y la conciliación en delitos graves o en delitos de alto impacto con un buen resultado. Y esta es una evaluación que hace Naciones Unidas en aquellos estados donde se han establecido estos programas. Por ejemplo, a ver si lo veo. Dice por aquí, si alcanzan a ver dónde está el puntero. Dice, hay algún tipo de evidencia de que los procesos de justicia restaurativa pueden reducir el desorden de estrés postraumático entre las víctimas. En algunas jurisdicciones, las metodologías restaurativas han reducido costos de juicios y tiempo en procesos, mejorando la impartición del servicio. Y más abajo nos dice, hay reportes de resoluciones exitosas en mediación víctima-delincuente y las conferencias para delitos violentos o relacionadas con propiedades delincuentes adultos y jóvenes y víctimas relacionadas también así con los que son extraños unos a otros. Entonces, en otros países se está utilizando la mediación en delitos graves con mucho éxito. ¿Por qué les digo que nos impacta a nosotros en Guanajuato? Porque nosotros ya estábamos en esa etapa. Ahora con la ley nacional, pues vamos para atrás en vez de ir hacia adelante. Entonces sí nos pega mucho a los conciliadores que estamos en esta materia, porque pues se nos cierra mucho el catálogo, nos amarran mucho las manos. Esperemos que no se sature el sistema, porque pues como bien dice su nombre, es una salida, y si no hay esa salida, pues quiere decir que todos esos delitos que antes nos íbamos a mediación, y en aquellos delitos graves que antes nos íbamos a mediación y posteriormente solicitaban un procedimiento abreviado y ahí terminaba, pues ahora tendrán que ir pues hasta juicio, porque ya no hay otra salida. Esto nos va a llevar a ¿qué? A que vamos a necesitar más ministerios públicos, más defensores, más jueces y más salas de audiencias, ¿sí? Dice, los descubrimientos preliminares sugieren que la mediación delincuente-víctima puede ser exitosamente usada en casos que involucran violencia severa, como lo hemos llevado aquí en el estado de Guanajuato, ¿sí? Entre otras cosas que tiene este documento, están los principios de operación del programa. Los vamos a ver en la... A ver, búsqueme esta página y déjame. 101. Los principios de operación del programa dice, los Estados miembros deben considerar establecer lineamientos y estándares con autoridad legislativa cuando sea necesario que gobierne el uso de los programas de justicia restaurativa. Tales lineamientos y estándares deben respetar los principios básicos establecidos en el presente documento y deben dirigirse entre todo a, y aquí vienen todos los principios, por eso les voy a dejar este documento porque es muy extenso para que lo lean. ¿Qué quiere decir? Que todos los Estados miembros que vayan a implementar programas de justicia restaurativa deben implementar sus programas conforme a esta convención, que los vamos a encontrar resumidos en este manual. Entonces, cuando ustedes analicen este manual y vean la ley nacional, pues sí vamos a decir, bueno, ¿y aquí qué pasó? Porque vamos a encontrar muchas cosas que contempla que realmente no las vamos a ver reflejadas en la ley, ¿sí? Vamos a pasar a otros documentos antes de entrar a la ley.
que son necesarios analizarlos antes de llegar a nuestra ley. Bueno, el artículo primero de la Constitución, que ya todos conocemos, nos habla en términos generales de los que son los derechos humanos y la obligación que el Estado y las autoridades tienen o tenemos de respetar estos derechos humanos, ¿no? Dice, por ahí voy a citar nada más lo que está en azul, dice, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿sí?, de conformidad a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La progresividad, como todos sabemos, es que si ya gozábamos de un derecho y es considerado un derecho humano, pues no podemos ir para atrás, ¿no? Si ya lo logramos, no podemos ahora venir con una nueva legislación a decir, no, pues siempre no era un derecho humano, entonces vamos a retroceder, ¿sí? El artículo 17, que también conocemos, dice, las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias en la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en que se requiera supervisión judicial. Bueno, esto es lo que nos dice la Constitución. La exposición de motivos de la ley nacional, por ahí es la página 14, si no mal recuerdo, dice, cabe destacar que la presente iniciativa se desarrolló desde una perspectiva de derechos humanos en armonía con lo previsto en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se obliga a la interpretación conforme y a la observancia del principio pro persona. O sea, que le demos a las personas la protección más amplia, aplicando los mecanismos alternativos. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Y luego tenemos esta resolución de la Corte, que es una tesis, donde dice acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias como derecho humano goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado. ¿Sí? También les voy a compartir todo esto. En términos generales, ¿qué dice esta tesis? Pues que el acceso a la justicia alternativa es un derecho humano y que no puede restringirse, tiene esa categoría, ¿sí? Entonces, pues tendremos que dar la aplicación más amplia, la protección más amplia cuando estamos aplicando un mecanismo, no podemos restringir su aplicación, ¿sí? ¿Por qué traigo todo esto a colación? Porque vamos a empezar a leer la ley y vamos a ver que hay muchas cositas aquí como que no concuerdan con todo esto que estamos viendo, por eso quise hacer este preámbulo, ¿sí?, para checar la ley. Dice por ahí, reconoce como derecho humano la posibilidad de que los conflictos también se pueden resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias. Los mecanismos alternativos de solución de controversias son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Entonces la Corte lo ha definido hasta ahorita como un derecho humano, ¿sí? Y el artículo 17 de la Ley de Atención a Víctimas, de la Ley General de Atención a Víctimas, nos dice: las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa a través de instrumentos como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición. Dice, no podrá llevarse a cabo ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de los medios idóneos que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión. El Ministerio Público y las Procuradurías de las entidades federativas llevarán un registro y una auditoría sobre los casos en que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alternativa de conflictos, notificando en todo caso a las instancias de protección a la mujer a fin de que se cercioren que la víctima tuvo asesoría requerida para la toma de dicha decisión. Se sancionará a los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conlleva. ¿Por qué es importante esto? Porque todo esto es lo que tenemos nosotros, o el mediador penal previene para llevar a cabo un proceso de mediación.
les debió haber platicado la persona que estuvo, que fue el licenciado Francisco, si no mal recuerdo, cómo se llevan a cabo estos procedimientos en materia penal actualmente, qué es lo que se previene. Se previene, entre muchas otras cosas, esta parte que habla de la Ley General de Víctimas, de que cuando una víctima vaya a pasar a un procedimiento de mediación, nosotros nos aseguramos plenamente de que está en condiciones óptimas de pasar a ese proceso. O sea, no se trata de traer a la víctima a un proceso en el que en su primera participación o en su primera entrevista con nosotros ya es puesta delante del victimario, ¿no? Hay un proceso y en ese proceso van involucradas muchas instituciones. Una que nos ayuda a nosotros muchísimo, con la que hemos tenido realmente muy buena relación, es con la la coordinación, de atención a víctimas de la Procuraduría del Estado. ¿Por qué? Porque ellos tienen psicólogos especializados que nos ayudan en esta parte con la víctima. Ellos nos emiten dictámenes y nos dicen si la víctima está en posibilidades o no de participar en estos procedimientos, y en algunos casos, cuando es necesario, incluso ellos acuden, sus psicólogos, haciendo el acompañamiento a la víctima en estos procedimientos penales. Entonces tenemos que cuidar toda esta parte. Así es como se ha hecho en la ley del proceso penal cuando hemos tenido delitos graves o delitos que impactan mucho a las víctimas, pero no en todos los delitos es necesario pues contar con todo este apoyo, ¿no? Pero en los que se necesita lo hemos hecho, y lo hemos hecho bien. Hasta ahorita no hemos tenido ningún problema con la participación de todas de estas instituciones, que más adelante vamos a ir viendo conforme a la ley. Si tienen alguna pregunta en lo que vamos platicando, adelante. Vamos a ir analizando pues la ley. Son bastantitos artículos, pero la idea es irlos comentando. Es una ley nueva, hay muchas hipótesis que todavía ni siquiera se actualizan y en las que constantemente estamos no solo los mediadores sino los jueces platicando para ir tomando criterios respecto de cómo se va a desarrollar. Incluso con la experiencia de algunos otros estados estamos en constante plática de cómo están haciendo ciertas cosas para ir formando criterios, ¿no? Recordemos que es una ley nacional. Vamos a dar entonces ya, ahora sí comienzo a lo que es propiamente la ley. Ok, Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. ¿Cuál es el objetivo de la ley nacional? Bueno, pues es regular los medios alternativos en materia penal en todo el país, ¿sí? Por eso se crea una ley nacional que deroga todas las leyes de mediación y conciliación que habían en los diferentes estados. Lo que se buscó con esto inicialmente es tener una ley uniforme para todo el país, porque teníamos leyes muy diversas y muy diferentes en mecanismos alternativos que contemplaban cosas diversas, ¿no? Entonces lo que buscaba el legislador inicialmente era estandarizar la aplicación de los mecanismos en la materia penal, que todos trabajáramos sobre la misma ley, ¿sí? Teníamos leyes, por ejemplo, como la de Durango, que incluso no solo manejaba como medio alterno en materia penal la mediación y la conciliación, sino también manejaba por ahí el arbitraje en materia penal, que eso no lo manejaba ninguna legislación. Y había otras legislaciones que nada más manejaban la mediación, otras nada más manejaban la conciliación. Entonces pues teníamos diversos leyes de mecanismos. Entonces lo que se buscaba inicialmente era estandarizar y llevar todos una misma ley, ¿sí? Su finalidad, como dice ahí, propiciar a través del diálogo la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella. Por eso nos restringe, como lo vamos a ir viendo, a delitos de querella y a delitos culposos. Quedan aquí fuera todos los demás delitos. El ámbito de competencia, bueno, pues es en todo el país y lo van a aplicar los órganos de mediación de las procuradurías de las entidades federativas y los órganos de mediación de los poderes judiciales, donde haya, porque no en todos los estados hay en los órganos judiciales
organismos de mediación y conciliación. También esto es aplicable para la federación. Aquí comentarles que en el caso de Guanajuato tuvimos por ahí un asunto en el que antes incluso de la entrada en vigor de la ley nacional, un juez de distrito aquí en el estado tomó la decisión de enviar al Tribunal del Estado de Guanajuato pedir la cooperación del Centro Estatal de Justicia Alternativa, ya que 2 personas involucradas en un conflicto penal le solicitaron acceder a un mecanismo alternativo, y entonces como ya es algo que estaba en aquel entonces estaba en el artículo 17 constitucional, pues es una garantía que no le podía ser negada. Entonces es el que hace, bueno, pues dice, pues la federación en este momento no cuenta con un órgano de mediación, pero el Estado sí lo tiene, entonces él solicita la colaboración al presidente del Tribunal del Estado para que intervenga el Centro Estatal de Justicia Alternativa en ese asunto en el ámbito federal. Así lo hicimos y tuvimos muy buenos resultados, se logró el convenio. Esa fue la coordinación que tuvimos ya desde antes de la entrada en vigor de la ley nacional con los juzgados de distrito de aquí del estado. Perdón, aquí en este segundo párrafo dice la competencia de las instituciones especializadas en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal dependiente de las procuradurías o fiscalías y de los poderes judiciales de la federación o de las entidades federativas. ¿Por qué les pongo esto ahí subrayado en azul? Porque aquí sucedió algo pues muy curioso. Sale la iniciativa y se manda al legislativo, pero en esa iniciativa, esta partecita que ven ustedes en azul no aparecía. ¿Sí? El artículo llegaba hasta ahí, hasta antes de la letra I. ¿Qué quería decir esto? Si ustedes observan, pues que las únicas organizaciones que iban a llevar a cabo la mediación y la conciliación eran las procuradurías. Todos los organismos de mediación y conciliación de los poderes judiciales quedaban fuera, ¿sí? Nosotros no íbamos a poder intervenir. Les platico un poquito la historia. Se llevó a cabo una reunión en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, donde se reunió la CONATRIP y se analizó esta situación y se determinó pues que esto no podía ser, que los órganos de mediación de los poderes judiciales pues contábamos con una infraestructura muy grande y dejar fuera esto pues iba a colapsar el sistema. El hecho de que nada más se llevara a cabo la mediación y la conciliación en el Ministerio Público en la primera etapa del proceso penal y después ¿qué iba a pasar? ¿Sí? Iba a ser el mismo Ministerio Público, ya una vez vinculado el inculpado a proceso, el que iba a seguir llevando la mediación y la conciliación. Pues como que eso no se prestaba a que fuera muy imparcial o muy equilibrado, ¿no? Ya estando vinculado, que el mismo Ministerio Público sea el que continúe llevando los procesos de mediación, pues como que no era muy viable. Entonces, de ahí surgió una comisión que acudió al Senado, entre ellos participó Guanajuato, y se hizo ver esto a los senadores, y antes de que saliera la reforma, un día, 2 días antes, se hizo esta modificación y se agregó entonces que los poderes judiciales de los estados pudiéramos llevar a cabo la mediación y la conciliación, pero realmente íbamos a quedar fuera. ¿A qué viene esto? A que si vemos un poquito la historia de cómo viene evolucionando todo, no nos sorprenda entonces el contenido de la ley. La ley nacional está hecha, dicen por ahí, espero que no ofenda a nadie, pero está hecha a medida de las fiscalías. No está hecha para ser totalmente ejercida a través de los órganos de mediación y conciliación de los tribunales. Entonces vamos a encontrar cositas ahí como que nos brincan un poquito, es por esto, ¿sí? La ley originalmente fue diseñada para que la mediación y la conciliación la llevaran las procuradurías, nada más. Hubo mucho debate y por eso no lo van a encontrar ustedes en la ley nacional. No se permitió que los mediadores y conciliadores privados, que por aquí está el representante de los mediadores de Guanajuato, como sí lo prevé la ley del Estado, tuvieran participación en la ley nacional. Los mediadores y conciliadores privados no pueden fungir como mediadores en los procesos de mediación penal de la ley nacional. Y pues todos los estados debatieron, pero pues ganaron, ahora sí que ganó la mayoría y la mayoría dijo que no, que era una cuestión que eso iba a quedar para los oficiales. Para nosotros fue un gran avance
que se lograra, que se estableciera que los poderes judiciales quedáramos, porque si no, tampoco los poderes judiciales íbamos a quedar en esta ley. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el glosario. Vamos a ver algunas cuestiones ahí novedosas, que es el acuerdo. Dice: el acuerdo reparatorio es celebrado entre los intervinientes que ponen fin a la controversia total o parcialmente y surten efectos que la ley establece. La cita es el acto realizado por el personal del área de seguimiento del órgano para requerir la comparecencia de alguno de los intervinientes en el mecanismo alternativo. Entonces, si se dan cuenta, empezamos a ver incluso un lenguaje que no lo habíamos visto en las leyes de mecanismos. Requerimiento, pues que no es un procedimiento voluntario. Entonces lo vamos a invitar, lo vamos a requerir. ¿Sí? Entonces ven cómo empezamos a ver cositas. Por eso quería hacer este preámbulo, para poder venir entendiendo por qué llega a estar como está. Del área de seguimiento se los voy a explicar más adelante para que no nos confundamos. Y lo que no quiero que pierdan ahí de vista es la palabra cita. Si vemos, dice que cita es la que hace el área de seguimiento. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es lo que hace el área de seguimiento, citar. Ok, dice conferencia. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y el Consejo de Certificación en Sede Judicial. ¿Qué cosa es la conferencia y qué es el consejo? Bueno, la conferencia la forman todas las procuradurías de los estados y el consejo lo forma un consejo que se erige de esa manera en todos los poderes judiciales de los estados. ¿Para qué sirve la conferencia y para qué sirve el consejo? Bueno, todos los mediadores que participamos en mediación penal, lo vamos a ver más adelante en la ley, tenemos ahora que estar certificados. Viene por ahí una certificación, ¿sí?, para poder operar en este nuevo sistema. Entonces, esa certificación generalmente, o la que se hizo esta primera vez, conlleva, entre otras muchas cosas, aparte de capacitación, conlleva exámenes prácticos, exámenes teóricos, y entonces estas conferencias en sus respectivas competencias lo que hacen es que son los comités o los grupos que diseñan cómo va a ser esa certificación. Ellos son los que la califican y los que la avalan, nos dicen las reglas, cómo va a ser esa certificación. Ellos se reúnen para, por ejemplo, ahorita se empezarán a reunir en vista a la próxima certificación para establecer las reglas bajo las cuales los mediadores o los facilitadores que van a fungir en materia penal tendrán que estar certificados. Si un mediador no está certificado en materia penal, no puede llevar, de acuerdo a la ley nacional, ningún procedimiento de mediación. A ver si nos da el tiempo, porque sí es muy extenso, pero si no nos da el tiempo y checan la ley de adolescentes, o quien ya lo haya visto, va a ver que incluso el procedimiento de certificación de mediadores para operar el sistema de justicia para adolescentes todavía es más complejo que el que viene aquí en la ley nacional. O sea, parte de esta certificación en materia penal, si el facilitador va a llevar procedimientos para adolescentes, también tendrá que certificarse para llevar procesos de mediación, en materia de adolescentes. ¿Sí? Y es algo que pone a temblar, obviamente, a todos los mediadores nos pone a todos los mediadores a temblar cada 3 años, ¿verdad? Porque es como ir a la universidad y presentar tu examen, y si no lo pasas, pues tiene sus consecuencias, ¿no? Dice facilitador. El profesional certificado del órgano cuya función es facilitar la participación de los intervinientes en los mecanismos. Intervinientes, las personas que participan, ¿no?, en los mecanismos alternativos. Invitación, el acto personal del órgano realizado para solicitar la comparecencia de alguno de los intervinientes en el mecanismo alternativo. Nos vuelven a meter otras palabras que son más propias de los códigos procesales que de una ley de justicia alternativa, ¿sí?, para solicitar que comparezca. Entonces ya tenemos, si se acuerdan, como les comenté, una diferencia. Tenemos una diferencia entre invitación y cita. No es lo mismo. Acuérdense, la cita la hace el órgano, el área de seguimiento del órgano de mediación, y la invitación es la que hace el órgano de mediación. En términos generales, el área de seguimiento es un área que se crea
como su nombre le indica, para dar seguimiento al cumplimiento de los convenios. Ese es el área de seguimiento, lo vamos a ver más a detalle, pero ese es el área de seguimiento. Ley, pues la ley nacional, y mecanismos alternativos, la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Aquí volvemos a otra situación. Quienes son mediadores verán que este término es novedoso, junta restaurativa. No teníamos esta situación. Son procesos restaurativos, ¿sí? Pero no tenemos justicia restaurativa, mecanismos, pero no teníamos la palabrita junta restaurativa. Esto es algo que inserta la ley nacional. Incluso si vemos nuestro manual de Naciones Unidas, pues en ninguna parte vamos a encontrar que se hable de juntas restaurativas. Esto es algo que la ley ahí pues trae novedoso, ¿no? Órgano, dice la institución especializada en mecanismo alternativo de solución de controles en materia penal de la federación o de las entidades, que no es otra cosa, en nuestro caso, que el Centro Estatal de Justicia Alternativa, ¿no? Y en cada estado, pues el órgano de mediación. Requerido, aquí viene el requerido, es la persona física o moral convocada para solucionar la controversia penal mediante la aplicación de un mecanismo alternativo. O sea, esa persona a la que yo invito, ya no es invitado, sino ahora es requerido, es al que yo requiero. ¿Sí? Y en la anterior también la palabra comparecencia, ahí en el 7, sí, la palabra comparecencia 7. también da una idea más de obligatoriedad que de lo que implica un mecanismo. Como vieron ustedes, ¿no? A lo largo del seminario, en los mecanismos los mediadores utilizamos un lenguaje neutral, un lenguaje que nos habla de la voluntariedad, no de nada obligatorio, y la ley como que se aparta un poquito de esta parte, ¿sí? Y nos viene a hablar de estos términos, y vamos a encontrar muchos más conforme vayamos avanzando, ¿sí? Perdón, ¿le regresas? Mecanismos, si se dan cuenta, nada más nos viene la mediación, la conciliación y la junta restaurativa, nada más. Durango, yo les decía, contemplaba hasta el arbitraje, ¿no? ¿Sí? Ok. El secretario técnico de la conferencia, así como el secretario técnico del consejo. Ya les había comentado que es el consejo y que es la conferencia. Son los órganos que establecen las reglas y los mecanismos para las certificaciones de los mediadores, ¿sí? Solicitante, la persona física o moral que acude al órgano a solicitar pues el servicio de mediación. Esto obviamente cuando no es derivado del juzgado, porque recordemos que el juzgado de oralidad puede derivar el asunto a nosotros, pero también está la otra posibilidad, que estando vinculados a proceso, pues alguna de las dos partes pueda venir al órgano de mediación y solicitar el proceso. ¿De qué verificamos nosotros? Pues que cumpla con los requisitos que establece la ley de MEC nacional, que esté vinculado a proceso, y en base a eso pues le damos entrada al asunto. Esas son dos formas como las que pueden llegar a nosotros, derivados por el juzgado y por una solicitud presentada por ellos mismos. La pregunta en este caso sería, ¿existe sanción en el caso de no atender? Porque digo, si lo vemos desde fondo y si es finalmente una cuestión de mediación y que tutelada como un derecho humano, yo tengo la potestad de poder solicitarla o no solicitarla, ¿por qué debería de existir alguna sanción? Entonces siento más que, híjole, no la modalidad de cambio sí pareciese más impositivo, pero finalmente de otra forma no estaríamos atendiendo al origen de lo que sería la mediación. Sí, de hecho sanción no la hay. Más adelantándome un poquito, vamos a ver que dentro de las facultades del órgano está incluso apercibir, ¿sí? Cuando es un procedimiento voluntario. Lo malo de la ley es que dice lo apercibirás, pero no dice ni cómo, ni cuándo, ni dónde, nada más dice lo apercibirás y ya. Y hasta ahí se quedó el artículo. Entonces, pues vamos a ir viendo esas cosas, ¿sí? Yo les decía en un foro ahí con unos abogados, decía, nada más que yo no hice la ley, yo no acepto reclamos ni no, me discute, pero ¿por qué le puse? No, pues yo no la hice, yo veo lo interpreto como viene, ¿no?
Maestro, respecto de la misma fracción 7 Sí. que nos habla de la comparecencia y si era la 7, sí, la 7 que siete, nos sí. habla de comparecencia. La palabra comparecencia no me suena tanto a obligatoriedad, ¿verdad? Porque el hecho de comparecer no lo veo yo de manera coercitiva, Ujú. ¿verdad? Porque es un mecanismo propio del Ministerio Público, eso sí, lo hemos visto, ¿no? De los juzgados también, pero en el Ministerio Público como si fuera algo coercitivo, hágalo comparecer o comparezca, pero no nos habla de una coerción me suena más a coercitivo la anterior que nos decía ¿Cuál sería? la cita. Ajá, requerimiento. El requerimiento, eso me suena más coercible que lo que significa comparecencia. Sin embargo, es verdad, estamos viendo a modo del Ministerio Público. Y dos, retrotrayéndonos un poquito, yo quisiera preguntarle a usted si tiene la información y nos la pudiera compartir en relación a la inquietud que se vio, me supongo que fue por parte de las Procuradurías de los estados, para que se integrara a los tribunales judiciales. Ya que estaba, como bien decía usted, para la participación nada más en el proceso procuradurías. de las procuradurías. Entonces, ya nos dijo, el estado de Guanajuato participó. ¿Algo otros estados más? Todos los estados, o sea, de hecho, fue una reunión, la CONATRIP es la Comisión Nacional de Tribunales de México, que agrupa a todos los tribunales de la República Mexicana. Entonces, se celebró un foro, se llamó Primer Congreso Nacional no recuerdo el nombre, Primer Congreso Nacional de Medios Alternos, no recuerdo bien el nombre, que fue en Tamaulipas, y el tema principal fue ¿no? Al darse cuenta todos los tribunales del país que contamos con órganos de mediación, que al mandarnos la iniciativa para analizarla cómo iba a salir, pues que estábamos fuera de la jugada prácticamente. Entonces, ahí en esa reunión se forma una comisión, porque obviamente para que no fueran todos los estados, pero se hace una comisión, y esa comisión es la que acude al Senado, plantea esta situación, el Senado la acepta y agregan esa modificación. Desgraciadamente no traigo incluso el documento donde está la iniciativa que se presenta, pero si ustedes la buscan en internet por ahí está, y ahí abajo está un poquito de esa historia, dice que comparecen los estados tales, tales y tales, y que le hacen ver al Senado esta situación y que se propone esta reforma y que al fin y al cabo se aprueba así. Ahí lo pueden ustedes encontrar. Es que la verdad no, se me perdió el documento, no lo encontré, pero sí está, ¿no? Unidad de atención inmediata, dice la instancia adscrita a la Procuraduría General de la República o de las Procuradurías encargada de canalizar las solicitudes al órgano. La verdad no sé, creo que aquí hay agentes del Ministerio Público, ¿verdad? No sé si la Procuraduría, me parece que sí ya lo tienen, creo que es si no me equivoco, es un módulo de atención temprana y es el que canaliza, creo, si no mal recuerdo, a las personas a los procedimientos de mediación. Y es esta parte de la que habla la ley, ¿no? Es una unidad de atención inmediata, ellos atienden inmediatamente a las personas y las canalizan cuando así lo requiere el asunto a las unidades de mediación y conciliación. No sé si sea así. Ok, los principios de los mecanismos, bueno, algunos yo creo que los han visto bastante durante todo el seminario. Bien, la voluntariedad, sí se propia de decisión libre de toda coacción y no por obligación. Información, deberá informarse a todos los intervinientes, ¿no? De manera clara en qué consisten los mecanismos. Yo creo que nosotros no tenemos mayor problema. Confidencialidad, bueno, dice la información tratada no deberá ser divulgada y no podrá ser utilizada en perjuicio de los intervinientes dentro del proceso penal. Esto también lo trae nuestra ley del Estado. Salvo que se trate de un delito que se esté cometiendo o sea inminente su consumación y por el cual peligre la integridad física o la vida de una persona. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que prevé aquí el legislador? Que en un procedimiento de mediación alguna de las partes
pues mencione o diga, bueno, pues es que en este momento no puede llegar a cabo en esto o alguna situación porque pues tenemos a una persona retenida o se está cometiendo X o tal delito. Entonces esa es la única forma o el único momento en el cual el facilitador podrá romper esa parte de la confidencialidad y tendrá que dar aviso al Ministerio Público de que en ese procedimiento de mediación alguna de las partes refirió que en este momento se está cometiendo un delito o que está en peligro la integridad de alguna persona. Es la única forma o el único motivo por el cual un mediador debería romper ese procedimiento ese principio de confidencialidad. ¿Sí? Flexibilidad y simplicidad. El de flexibilidad lo habíamos visto, el de simplicidad es novedoso porque no lo habíamos visto, por lo menos yo no lo había visto en ninguna legislación de los estados. Y dice: los mecanismos alternativos carecerán de toda forma estricta, propiciarán un entorno que sea idóneo para la manifestación de las propuestas de los intervinientes para resolver para resolver por consenso las controversias. Para tal efecto se evitará establecer formalismos innecesarios y se usará un lenguaje sencillo. ¿Sí? Entonces la propia ley dice que debemos utilizar un lenguaje sencillo en nuestra propia ley. ¿Sí? Y vamos a ver también que nos dice que deberá ser muy flexible, sin formas estrictas. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante cómo pues como que no es congruente este principio con el desarrollo de los mecanismos, con la aplicación de los mecanismos, porque es una ley que trae la aplicación de los mecanismos de una forma bastante estricta, incluso nos dice paso a paso cómo se va a desarrollar, ¿sí? Entonces como que choca un poquito con esa flexibilidad, ¿sí? Que esto también nos ha traído problemitas con nuestra ley. La ley del Estado nos decía sencillamente: el mecanismo de mediación y conciliación es tienes tantos días y aplícalo. Vamos a ver aquí que no. Aquí nos dice incluso hasta quién participa primero y quién después. Equidad, dice: los mecanismos alternativos propiciarán condiciones de equilibrio entre los intervinientes. Honestidad, los intervinientes y el facilitador deberán conducir su participación durante el mecanismo con apego a la verdad. La procedencia, dice, será procedente conforme a la legislación aplicable. ¿Cuál es la legislación aplicable en nuestro caso? Pues el Código Nacional. ¿Qué nos dice el 187 del Código Nacional? ¿En qué delitos va a proceder la mediación y la conciliación? Que no son otros que los delitos de querella, los delitos culposos o aquellos que se hayan cometido sin violencia. ¿Sí? Esos son los únicos delitos en los que va a proceder la mediación. Dice: los mecanismos alternativos podrán ser aplicados desde el inicio del procedimiento penal y hasta antes de dictado el auto de apertura a juicio oral o antes de que se formulen las conclusiones. En esto no nos cambia absolutamente nada. La ley de Guanajuato lo contemplaba igual. Hasta antes del dictado del auto de apertura se pueden llevar a cabo los mecanismos. ¿Sí? De hecho, por ahí tuvimos en Guanajuato hemos tenido algunas innovaciones para nosotros los mediadores, pues muy buenas. Por ahí tuvimos algún caso en que el tribunal ya de juicio oral, estando en juicio oral, y aunque la ley contempla esta parte, hizo un control de constitucionalidad y de convencionalidad y dijo que al ser un derecho humano y una petición de las partes, el tribunal consideraba oportuno atender su solicitud, y estando en juicio oral lo derivó el asunto a mediación y conciliación. Se llevó a cabo la mediación, se hizo el convenio y se dio por concluido el juicio. Era un juicio además que era un asunto, si no mal recuerdo, que era incluso de querella. ¿Sí? Dijo el tribunal: bueno, las partes me lo están pidiendo, es un derecho que ellos tienen y yo les otorgo ese derecho aun y cuando la ley dice que tiene que ser hasta esta fase. ¿Sí? Inaplico el artículo que establece esa situación y pondero lo que establece el artículo 1 y 17 de la Constitución, y en base a eso lo derivo al órgano de mediación. Los jueces en el Estado se han atrevido no solo en ese asunto, sino en varios más, afortunadamente para nosotros, a hacer estos controles, e independientemente de lo que la ley establece, en pro de estos principios pro persona y de ser un derecho humano, derivar los asuntos a mediación. ¿Sí? Maestro, una pregunta. Sí.
Bueno, de hecho, no sé si aquí se puede identificar una controversia de derecho en base a la jurisprudencia que nos señalaba y sobre todo en base a la Ley General de Atención a Víctimas, porque si bien es cierto, por un lado es un derecho humano que puede solicitar ya sea el ofendido o en su caso el victimario. ¿Qué pasa si en el caso que incluso existe el dictamen previo por parte de la Procuraduría en el cual se señala que la persona se encuentra en condiciones idóneas para poder entrar a una mediación, pero más sin embargo dicen no lo acepto? Y por el otro lado hablamos que el victimario dice, oye, pero yo atendiendo a la cuestión de mi derecho humano solicito el tener que entrar a una mediación para que por lo menos me permitan ver si puedo llegar a un acuerdo reparatorio con la persona. Bueno, ahí lo que pudiera hacer es que el asunto lo puedes a solicitud del inculpado obviamente derivarlo, pero recordemos que es un procedimiento voluntario. Si la víctima aún y con todos sus dictámenes y todo lo que tiene dice que no, pues no pasaría. Aquí lo importante es la derivación, el poderlo admitir yo como órgano de mediación, pues no cerrarle la puerta conforme a la ley y decirle, sabes que conforme a la ley no te puedo admitir ni la solicitud porque pues la ley no lo permite, ¿sí? Sí te la acepto, ahora ya si nos vamos paso a paso, ya te la acepté, ahora vamos a ver si la otra parte quiere, si la otra parte quiere, adelante, si no quiere, aún y con los dictámenes y todo, bueno, no deja de ser un procedimiento voluntario, ¿no? Y si no quiere, pues hasta ahí lo dejamos. Pero en estos casos ha sido lo contrario, bueno, parecido a lo que comentas, pero lo contrario, ¿no? La víctima sí quiere, están los dictámenes, el inculpado también quiere, la fiscalía dice yo no me opongo, la defensa dice tampoco me opongo, entonces ¿por qué no va a ir a mediación? ¿Sí? Y si analizamos, por eso quise hacer ese preámbulo antes de entrar a la ley para ir comprendiendo qué es lo que se ha hecho aquí en el Estado y que la verdad ha sido un avance enorme conforme a lo que han logrado los otros estados. Que constantemente estamos en reunión en CONATRIP con los demás estados y ahí se van notando estos avances y Guanajuato actualmente pues es punta de lanza por no solo en el sistema acusatorio sino en el sistema de medios alternos, ¿sí? Dice el artículo 9 dice la aplicación de los mecanismos. Los mecanismos se solicitarán de manera verbal o escrita, esto ya lo teníamos. Acuérdense que yo les decía que pueden venir de dos formas. Uno, nos lo deriva el juzgado, le llega al mediador directo del juzgado el procedimiento, o las personas pueden venir directamente al centro de mediación y solicitar su proceso. Incluso si tienen curiosidad por ahí, ustedes pueden entrar a la página del Poder Judicial en el apartado de Justicia Alternativa. Van ustedes a encontrar una solicitud electrónica que está ahí, que es un archivo PDF. Ustedes lo pueden descargar, llenar esa solicitud, presentarla en un centro de mediación y se le da entrada. Y esto es para la materia civil, mercantil, penal, para la que ustedes gusten, ¿sí? Esto facilita que, pues ustedes como abogados saben que a veces sus clientes no pueden acudir directamente al centro, ustedes pudieran recabarle en sus oficinas la solicitud y presentarlas a ustedes, se inicia el procedimiento y ya les darán la fecha para que se presenten a las audiencias que se requieran. Y esto facilita mucho pues el proceso de inicio, ¿sí? Cuando se trata de personas físicas, la solicitud se hará personalmente. Esto pues está así como que medio raro, ¿no? Entonces no podrá ir con un poder. Pero la ley dice que si es física tendrá que ser personalmente. Entonces, pues si va con un poder, ¿sí? Entonces vemos cómo van algunas cositas ahí como medias chocándonos un poquito. Dice, la solicitud contendrá la conformidad del solicitante para participar voluntariamente en el mecanismo alternativo y su compromiso de ajustarse a las reglas que lo disciplinan. Asimismo, se precisarán los datos generales del solicitante, así como los nombres y datos de localización de las personas complementarias que hayan de ser invitadas a las sesiones. ¿Quiénes son esas personas complementarias que se pueden invitar a las sesiones? Ahorita vamos a ver otra parte de los abogados que a mí tampoco me gustó, pero por más que peleamos así se quedó. Por nosotros no quedó.